Bueno, en este video vamos a explicar lo que son las fuentes dependientes de voltaje. Aquí, primeramente tenemos una definición de lo que es la fuente dependiente de voltaje, que viene siendo un componente eléctrico cuya salida de voltaje está determinada por un voltaje aplicado en otro lugar del circuito. En otras palabras, su voltaje de salida es una función del voltaje en una posición específica del circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente circuito, en donde el voltaje independiente V1 altera, si este cambia, altera el voltaje dependiente B con un factor de ganancia μ en este caso. Algunos ejemplos de fuentes dependientes de voltaje, en este caso podemos ver el amplificador operacional, en donde si se altera la entrada Bin, vamos a ver un resultado Bout. En este caso, el amplificador operacional, pues su factor de ganancia va a estar determinado por los valores de la resistencia, en este caso de la resistencia de ganancia. Por lo tanto, el amplificador operacional entra dentro de unos componentes que son dependientes de voltaje. También podemos ver, por ejemplo, en el caso de las celdas solares, en donde, dependiendo de su intensidad de luz, vamos a ver una cantidad de voltaje, en este caso de voltaje indirecta, que nos pueda dar, pero va a ser variable, ya que va a depender de la intensidad de luz y el ángulo de incidencia también que pegue dentro de estas celdas solares. Además, vamos a tener también los circuitos de control. En este caso, aquí hay un sensor de temperatura y aquí tenemos una placa Arduino microcontroladora, en donde, según el valor que el sensor de temperatura detecte del valor de temperatura dentro de nuestro Arduino, pues va a tener un voltaje de entrada. En este caso puede ser un voltaje de tipo analógico, que va a dar en relación a ese valor de temperatura. Entonces, este es un circuito de control que viene siendo, en el caso del voltaje de salida, una fuente dependiente de voltaje. En este caso viene siendo dependiente de ese valor que nos entrega el sensor, en este caso que transforma esa variable física en una variable eléctrica. Y pues va a transformarlo en un voltaje específico. Bueno, esto ha sido todo con respecto a las fuentes